ejercicio quedó para después, desde casa. Bueno, vamos a realizar este video. ¿Por qué? Porque hoy las autoridades de este municipio de Tabasco, México, lo que escucharon al principio es de que están anunciando toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y el transporte público lo reducieron al 50%. Entonces, aquí en esta parte de Tabasco, la policía municipal está anunciando toque de queda. Toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, aquí es un pueblo muy tranquilo, no hay tanto problema, pero en otros lados, sí, como en Tijuana, por ejemplo, entró el ejército. Entonces, bueno, es parte de la opresión para aquellos que tal. Son las 5 de la tarde del jueves 16 de abril. Sí, hoy salgo a comprar tortillas con la novedad de que están anunciando la policía municipal toque perdidos sin la lectura de la palabra, o sea, no saben qué tiempo estamos. Sí, esto que está sucediendo es un cambio de sacerdocio a como nosotros hemos comprendido en estos últimos días. Al cumplir Israel 70 años como nación, ¿sí? Al cumplirse los 6000 años, ¿qué hace Dios? Ejecuta el cambio de sacerdocio levítico al cambio de sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué representa esto? Que Dios le quitó la autoridad, ¿sí? O está transfiriendo autoridad, ¿sí? Al pueblo cristiano, como lo hizo en su momento con su pueblo judío, donde le quitó la autoridad a las iglesias y se los dio a quienes, a lo despreciado, ¿sí? Por ellos mismos, no del mundo, sino sino a los despreciados de su propio pueblo. Entonces, ¿qué viene ahorita? Bueno, la razón por la cual Dios cerró las puertas de las iglesias a través de los gobiernos, a través de los demonios, a través de los espíritus, a través de las enfermedades o de la pandemia o de las plagas, es con la intención de cambio de sacerdocio. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que ahorita Dios, como hemos visto que nos están llegando los casos, ¿sí? De hermanos que están siendo afligidos, oprimidos, ¿sí? Como el caso que acabamos de compartir abajo de un seguidor de Fausto Zacapa. Obviamente omitimos sus nombres, sus datos. Dios nos da a entender, ¿sí? Que aquellos que han sido rechazados, como el caso que compartimos abajo, ¿sí? De parte de Fausto Zacapa y Felipe Canepa, él se dejó bautizar por Felipe Canepa, ¿sí? En honor a la verdad, así se llama su programa de radio, en honor a la verdad, ¿sí? ¿Qué significa que tú permitas que alguien como Felipe Canepa te bautice? Representa lo que enseña Jeremías 30, lo compartí ahí en mi otro video, que maldito aquel hombre, ¿sí? Que no respeta el pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto es el bautismo por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo que hace Fausto, ¿sí? o lo que hizo Felipe Canepa en este caso con ese varón, fue que al bautizarse en el nombre de Jesús, ¿sí? No en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que está haciendo es rompiendo el pacto. ¿Sí? Y al romper el pacto, al bautizarse por un falso ministro como lo es Felipe Canepa, y al seguir a Fausto Zacapa, que es un hijo del diablo, los dos, ¿qué es lo que dice la palabra? Maldito aquel que rompe el pacto. ¿Qué representa bautizarte? ¿Sí? Bajo la unción de estos falsos ministros, llámese Fausto Zacapa, llámese Felipe Canepa, llámese Cash Luna, llámese Guillermo Maldonado. ¿Qué representa? Es romper el pacto que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿cuáles las consecuencias de que rompas el pacto? Las consecuencias es que no hay paz para los impíos, sea por desobediencia, sea por ignorancia, o sea por falta de discernimiento. En este caso que compartimos abajo es por falta de discernimiento, ¿sí? Entonces, romper el pacto acarrea maldición. ¿Cuál es la maldición? El apartarse de Dios.
empieza el demonio a oprimirte. Entonces, un ejemplo de eso fue el caso que compartimos abajo. Entonces, ¿qué viene para el mundo, para la iglesia? Lo que viene es un cambio de sacerdocio, donde Dios está sacando de las iglesias, por eso las está cerrando, porque hay un cambio de sacerdocio. Dios va a volver a levantar su iglesia, ¿sí?, de aquellos que Dios ha llamado, no el hombre, y con ellos va a trabajar. Por eso muchos están en un estado, ¿sí?, de opresión o un estado de depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están haciendo la guerra, ¿sí?, a Dios por causa de su desobediencia. Entonces, ¿cuál es el peligro para estas personas que permitieron dejarse bautizar por Fausto Zacapa o Felipe Canepa? El riesgo es que ellos están siendo atormentados, ¿sí? Y al menos en Tabasco, México, la iglesia Nueva Generación, que forma parte o la lidera Guillermo Maldonado, hay casos, ¿sí?, o hay demandas en contra de esta iglesia, ¿sí?, por jóvenes que han intentado suicidarse. Entonces, ¿cuál es el peligro de las personas que se permiten bautizarse por medio de estas iglesias o por medio de estos falsos ungidos? El riesgo es que tienden a ser oprimidos hasta la muerte, caen en la desesperación, en la depresión y finalmente suicidio. ¿Tiene tortillas? Ya dan la vuelta. Allá, ¿verdad? Gracias. Entonces, eso se nos está mostrando en este tiempo, ¿sí?, a través de los casos que son direccionados a nosotros, ¿sí?, que es lo que es. Eso nos da a nosotros una idea de lo que viene. 2020 es el inicio. 2021 agárrate, porque el 2021 se celebra Shemitah. Entonces, hoy en este pueblo, ¿sí?, me entero de que impusieron el toque de queda de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esto es opresión. Sí, esto es opresión. Los casos que estamos atendiendo son de personas oprimidas que no tienen paz. Esto que se está manifestando a través de los gobiernos en todas las partes del mundo por una pandemia, ¿sí?, o el medio, como un virus, una pandemia, es opresión. Lo que se está viviendo, sí, carnalmente a través de las autoridades es lo mismo que se está viviendo espiritualmente en aquellos, ¿sí?, que no están en obediencia a Dios. Es opresión, es lo mismo. Entonces Dios está sacando. Más tardes, ¿tiene tortillas? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es opresión. Y Dios tiene que sacar, sí, Dios tiene que sacar a su gente de las iglesias para que esta gente vuelva a los caminos de Dios y finalmente se vuelvan a bautizar. Por eso yo decía el otro día con la hermana Sandra que era como necesario volver a bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo representa el pacto. Sí, y ayer precisamente hubo una manifestación, sí, con la hermana Ivonne, sí, el Espíritu de Dios descendió y ella dejó de ser oprimida. 11:50. Perdón, ella fue prácticamente bautizada en el Espíritu. ¿Me explico? Entonces, ¿qué representa el bautismo? El bautismo representa el pacto de Dios con los hombres. ¿Sí? Y si tú permites que una iglesia falsa o un ministro falso te bautice, estás rompiendo el pacto con Dios. ¿Cómo te das cuenta? Simplemente en ti no hay paz ni tranquilidad. Ese fue el caso del joven que atendimos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ahorita hay, sí, cambio de sacerdocio. Sí, viene la ejecución del nuevo pacto. Sí, entonces, ¿qué es lo que demanda Dios? Así como Dios le demandó a Abraham, lo mismo Dios va a demandar a este pueblo o a esta generación, que es dejarlo todo, alejarte de tu parentela, ¿sí?, o llevarte a tu familia hacia el lugar donde Dios en ese momento le indicó a Abraham, con la promesa de la tierra prometida. Es lo mismo, se vuelve a repetir. Entonces, pero ¿cuál fue
¿Cuáles fueron los prodigios que hizo Dios a través de Abraham? Los prodigios que hizo Dios a través de Abraham fue la liberación y rescate, ¿sí?, de su familiar, de Lot. ¿Sí? ¿Qué otro prodigio hizo Abraham? Es de que Abraham intercedió por Lot. Y a través de su intercesión, ¿sí?, Dios mandó a sus ángeles y rescató a Lot. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el prodigio de Dios a través de Lot? Es de que Lot, ¿sí?, fue benevolente, ¿sí?, o atendió o hospedó a los ángeles de Dios. O sea que Lot tenía discernimiento para saber que esos hombres no eran hombres, sino eran ángeles de Dios. Es decir, que Lot hizo su parte. Lot tenía ¿qué? Discernimiento. Lo que muestra el caso que acabamos de atender, ¿sí?, un video abajo en mi Facebook, es de que este varón salió de la iglesia, pero no tuvo suficiente discernimiento. Se dejó llevar y fue a caer a las manos de Felipe Canepa y Fausto Zacapa. Y eso trajo para él, ¿qué? Maldición. ¿Por qué? Porque no tenía paz ni tranquilidad. ¿Cuándo fue que tuvo paz y tranquilidad después de casi 3 horas de estarlo atendiendo? Es de que lo que le trajo paz y tranquilidad a él, sí, fue el reconocer su pecado. ¿Y cuál fue su pecado? Sí, al haber confesado que él no tuvo discernimiento, ¿sí?, para ir o para hacerse seguidor o para permitir, ¿sí?, para haberse permitido bautizarse por una persona como Felipe Canepa. Entonces él, al reconocer su error, ¿sí?, su falta de discernimiento, al confesarlo, ¿sí?, porque no quería confesarlo, se estaba bloqueado mentalmente, se tocaba, se martillaba la mente. ¿Qué fue lo que dijo? Voy a ponerlo en oración y luego les hablo. Cuando nosotros vimos esa posición, simplemente tuvimos que hablar fuerte. ¿Y qué pasó? Eso que no permitía que él procesara o que él entendiera en su mente, eso fue quebrantado. Por eso enseña la palabra, ¿sí?, que la palabra de Dios es como un martillo que rompe, ¿sí?, o destroza a la roca, ¿sí? Toda la fortaleza que había injertado Felipe Canepa o Fausto Zacapa, ¿sí?, a través de su bautismo o de su quebrantado, esa fortaleza que había en su mente que no le permitía entender las palabras, porque sí las escuchaba, ¿sí?, esa fortaleza que había en su mente fue destruida. Y al ser destruida esa fortaleza, fue que él pudo comprender y reconocer su pecado. ¿Explico? Entonces no es un asunto de echar fuera demonios, sino es un asunto de consejo y de reconocimiento de tu error. Entonces mucha gente, la enseñanza, una de las tantas enseñanzas que nos ha dado Dios en estos últimos días, es que la gente está siendo oprimida, ¿sí?, pero no entiende, no discierne, ¿sí?, o no tienen la suficiente iluminación de parte de Dios para que reconozcan dónde está su error o su falla. ¿Sí? Entonces mucha gente está siendo oprimida porque no ven, ¿sí?, su error, y si lo ven no lo quieren reconocer. Entonces ahí es donde entra el cuerpo de Dios, ¿sí?, a dar consejo, no para condenarlos, no para juzgarlos, porque en ningún momento nos interesó cuál fue su caída o su recaída. Eso no nos interesó, ¿sí?, sino Dios tiene que utilizar a su gente para dar consejo, ¿sí?, dar palabra y no juicio. Nunca nos interesó, ni le preguntamos, ni nos dijo cuál fue su recaída. No nos interesó. Lo que nos interesó fue darle la palabra para que él reconociera y entendiera cuál era su error delante de Dios. Y pusimos como ejemplo el caso de Adán y Eva, ¿sí?, que se escondieron de Dios. Y aquí hay una enseñanza con pesa. Jesús cuando murió desnudo. Eso quiere decir que tú no puedes acercarte delante del trono de Dios o de la presencia de Dios, o Dios no puede descender a tu presencia si en ti hay pecados ocultos. Y segunda, que si tú no reconoces tu error o tu falla, como pasó con Adán y Eva, simplemente eso, ¿sí?, te echa fuera del reino y la herencia de Dios. Entonces, dejo esa reflexión porque sabemos que hay más casos, no solamente de hombres, sino también de mujeres que son víctimas de Fausto Zacapa, ¿sí?, y están en esa misma
posición. Entonces, a todas esas mujeres y hombres que están en esa misma posición que este varón que acudió a nosotros, después de que Fausto Zacapa lo rechazó, no pudo liberarlo, y hasta donde yo sé, no fue el último, no fue la única persona a la que él acudió, porque también sabemos que acudió a otras personas y no pudieron darle consejo o derrumbar esa fortaleza, ¿sí? Así como está él, hay muchas personas, ¿sí?, en esa misma posición. ¿Y cuál es? Repito y hago mucho énfasis, ¿cuál es el peligro de eso? El peligro es que si tú no recibes consejo de parte de alguien que Dios te direccione a ti, el peligro es que eso puede orillarte al suicidio. Y nosotros ya dijimos que lo que viene para el mundo es una oleada de suicidios. Entonces, tienen que pedir ayuda. Si tú que me miras, ¿sí?, te aconsejo que pidas ayuda a Dios, no a nosotros. Dios te va a direccionar con las personas indicadas para que te dé a través de ellos palabra, consejo. No pongas tu mirada ni en nosotros, ni en Fausto Zacapa, ni en Felipe Canepa, ni nadie más. Si estás en esa posición, en la misma posición de ese varón que acudió a nosotros, te sugerimos que pidas apoyo y dirección a Dios, y Dios te lo dará, como lo hizo con este varón que no tiene nada que ver con nosotros, no lo tengo de amistad, ni lo conozco, ¿sí?, y acudió a la hermana Rebeca Quintana. ¿Me explico? Entonces, Dios así te va a ir direccionando a su pueblo, ¿sí? Y así Dios, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a ir direccionando, ¿sí?, a ti, a las personas que Él diga, ¿sí?, o que necesiten la unción o palabra que fue depositada en ti, ¿sí? Los que tienen unción para sanidad, ¿sí?, Dios les va a direccionar a ellos, a las personas enfermas, porque Dios depositó la unción de sanidad en ellos. Entonces, cada quien tiene su función, ¿sí?, y cada quien Dios lo utilizará de diferente manera. Y Dios está haciendo en este tiempo, comprendemos, es que Dios está uniendo o reuniendo a sus hijos para que trabajen en un mismo cuerpo, ¿sí?, a favor de los necesitados. Es decir, que Dios los mandaba de dos en dos, y da la casualidad, y sabemos que no es casualidad, que este caso nada más tuvimos la hermana Rebeca Quintana y yo, los demás no pudieron, ¿sí?, estaban ocupados. Entonces Dios trabaja en equipo, y eso yo entiendo que es lo que está haciendo, ¿sí? Así que les dejo con esa palabra, con ese caso, con esa reflexión, ¿sí? El hecho de que te pongan toque de queda y que el gobierno te oprima a quedarte en cuarentena, tiene dos funciones, ¿sí? Es para que te quedes y Dios te perfeccione. Eso para mí, esa palabra se me dio hoy en la mañana. La cuarentena es para que Dios te perfeccione como hijo de Dios, ¿sí? Ya sea a través de la lectura o ya sea a través de estos casos que nos está direccionando a nosotros como grupo, ¿sí? Pero también aquellas personas que tienen problemas, ¿sí?, o están siendo oprimidas, esta cuarentena, ¿sí?, la finalidad para el diablo es oprimirlos, atormentarlos, para finalmente llevarlos a la depresión y suicidio, terminen en suicidios. Ayer vi un video de una mujer golpeando salvajemente a una niña indefensa con un cable de luz. ¿Me explico? ¿Sí? Habrá gente que no está bien de la cabeza, que tiene pactos generacionales o maldiciones generacionales, y al meterlos a un lugar confinado de 4 paredes van a empezar a enloquecer. Entonces todo aquel que no está en los caminos de Dios, ¿sí?, no está bien cimentado en la palabra de Dios, bajo la cobertura de Dios, esta cuarentena, ¿sí?,
es de doble filo. ¿Me explico? Porque la intención del diablo es oprimir, ¿sí? O encarcelarnos para oprimirnos, atormentarnos y finalmente llevarnos a la muerte. Esa es la finalidad del diablo en esta cuarentena. ¿Sí? Mas sin embargo, Dios está levantando a su pueblo y los está perfeccionando para dar ¿qué? Consejo, palabra de vida, de aliento, buenas nuevas. Entonces, si tú que me estás viendo eres parte del cuerpo de Dios, pide a Dios que te utilice a favor de los niños. Los dejo. 5:20 de la tarde, jueves 16 de abril. Hoy toque de queda de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hoy inició aquí, en este municipio. Así que, bendiciones. Estamos pendientes porque hay mucho trabajo pendiente por hacer. Hasta luego. Saludos, Rebeca. Sí, tortillas voy a comer apenas. Saludos, Gisela. Saludos, Karen. Saludos, Silvia Garfias. Ok, los dejo. Bendiciones. Hasta luego.